Y ya está con nosotros. Así es. La ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ministra, bienvenida. Gracias por estar aquí esta mañana de domingo y feliz día. Muchas gracias. Ministra, y de maratón. Días. ¿Cómo está? Día de maratón también. Sí, día de maratón. Bueno, por eso estamos partiendo un poquito más tarde, hay que decirlo. ¿Eh? Sí. Porque estábamos transmitiendo. Estaba difícil llegar. Sí, exactamente. Bueno, preguntarle sobre, dado que se han dado nuevos plazos y que tardó un tiempo en presentarse la ley corta, saber si el gobierno, cuánta premura tiene el gobierno de que todo este episodio, todo este capítulo de las ISAPRE y la ley corta en general hacia adelante, FONASA, salga como ley y que cambie el sistema en definitiva. Bueno, nosotros tenemos premura porque justamente la idea es tratar de reducir la incertidumbre que se ha generado en el sistema y por lo tanto nuestra idea es tratar de avanzar. Al proyecto se le dio simple urgencia para que también los senadores tuvieran tiempo de leerlo, porque tampoco puede ser así llegar de sopetón y pretender que va a ser un buzón. Es un tema complejo y por lo tanto tenemos que irlo analizando. Sin embargo, nosotros tenemos premura justamente para después poder avanzar en otros temas relacionados con salud. Y si había tanta premura, ministra, ¿por qué se demoraron tanto en presentar el proyecto? ¿Esperaron realmente hasta el último minuto? No. El último minuto era el 31 de mayo, pero efectivamente hasta el último minuto, y es más, ya tuvieron que pedirle un plazo extra a la Corte Suprema por 6 meses más. Claro, lo que sucede es que el tema es de suyo muy complejo. Desde el punto de vista financiero hay que entender también de partida de por qué llegamos a esta situación, y es por esta judicialización que ha tenido el sistema y que ha sido, de hecho se triplicó en el último año, entonces llegó a una situación en que la Corte hace esta sentencia en la que considera que algunos elementos, por ejemplo, que la tabla de factores ahora se tiene que aplicar de forma universal a todos los contratos, que las personas que producto de la aplicación de la tabla el cobro debe bajar, debe hacerse efectivo, y además se debe devolver lo que se cobró en exceso y que se debe suspender a los menores de 2 años. El impacto financiero que tienen estas medidas se elimina diferencia hombre-mujeres también. No, eso ya se había eliminado en la tabla de factores del 2019. Claro, al hacer la aplicación universal también va a tener ese efecto, pero ya se había eliminado eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es una materia compleja. Nosotros teníamos una mesa de trabajo con las ISAPRES. No sé si ustedes se acuerdan que cuando el superintendente hizo un recurso de aclaración, las ISAPRES congelaron la mesa, estuvieron 2 meses sin participar, que nosotros seguimos trabajando, analizando las cifras, viendo cuáles eran las posibilidades de dar una gradualidad en el cumplimiento de la sentencia. Después volvieron ellos. Y además, cuando ya estábamos más o menos listos para presentar el proyecto, surgió todas estas otras urgencias respecto al tema de seguridad, y la semana que va a ser distrital se dedicó a legislar en el tema de seguridad, si ustedes se acuerdan, y eso también a nosotros como gobierno, para que se termine de preparar el proyecto de ley, lo tiene que ver las Express, el Ministerio de Hacienda, y estaban concentrados en el otro tema. Entonces todo eso lleva a que hemos tomado todo este tiempo porque hemos tratado de tomarlo con responsabilidad. Ya, usted descarta lo que dicen algunas ex autoridades de salud, que lo que estarían haciendo finalmente es, como dicho en buen chileno, chutear el problema para que finalmente sea un problema de un siguiente gobierno. Sí, lo descarto totalmente. Pero por ley corta uno podría entender equivocadamente de que es urgente, que en un mes, que esta semana, que 3 semanas. Ley corta es porque no se hace cargo, o no es la vocación de esta ley hacerse cargo de la salud de la reforma, no es una ley de reforma. No. Por eso es ley corta. Sí. Pero en los tiempos podría perfectamente, dado los tiempos parlamentarios, exceder esta administración, Boric. No, o sea, ¿no? El proyecto de ley no. Si la idea es justamente si las urgencias las maneja el Ejecutivo. Ya, pero el proyecto de ley usted dice, tienen 6 meses más. No, pero 6 meses es el máximo. Eso no quiere decir que nos vayamos a demorar. Después hay 6 meses más para que una vez que eso sea, si se aprueban 6 meses, ¿cierto? Que es el plazo que le pidieron a la Corte Suprema, pero después hay 6 meses más si se aprueba esa ley para que las ISAPRES planteen y presenten su plan de cómo van a restituir los de cómo van a devolver. Sin embargo, el proyecto de ley plantea que una vez que se aprueba la ley, al mes tendría que hacerse efectiva la suspensión del cobro de los menores de 2 años y se suspende el cobro en exceso por la no aplicación de la tabla de factores. Eso sería inmediato. O sea, la gente le bajaría la cotización en un promedio de 50. Bueno, yo me puedo comprometer lo que puedo, en el fondo, de que nosotros vamos a tomar todas las medidas y dar las urgencias suficientes como para que el proyecto de ley salga lo más rápido posible. El proyecto de ley es más obvio, ¿no?, lo que uno va a decir, pero está radicado en el Congreso, y en el Congreso ahí las mayorías son distintas a las del gobierno. Y como está, por lo que uno ha leído,
no les ha parecido bien a grupos importantes, y me imagino que vienen negociaciones o vienen cambios. ¿Hasta dónde puede cambiar esto? Porque también está reñido por lo que indica un fallo. Entonces, ¿cuáles son los márgenes de maniobra? Bueno, todos los márgenes de maniobra para nosotros están dados por la sentencia. O sea, mientras se dé cumplimiento a la sentencia, porque nosotros, desde el punto de vista legal, no podemos proponer un proyecto, apoyar un proyecto de ley que vulnera una sentencia de la Corte Suprema. Por lo tanto, el margen está dado por el cumplimiento de la Corte Suprema. Si bien se han manifestado opiniones diversas respecto al proyecto de ley, la verdad es que nosotros en todo este tiempo estuvimos trabajando con los parlamentarios, tuvimos varias reuniones con ellos, y ellos transversalmente saben que tenemos que dar solución a este tema. O sea, no es que por ser de oposición ellos vayan a trancarla, porque saben que la situación de incertidumbre en realidad no le conviene a nadie. Entonces yo creo que en salud, por más que se tengan visiones contrapuestas, la verdad es que finalmente el bienestar de la población yo creo que es lo que prima. Entonces eso lleva a que pueden plantearse alternativas distintas, pero no creo que vaya a quedar detenido el proyecto por la negociación política en realidad. Ministra, ¿está conforme con el proyecto de ley presentado? ¿Es el proyecto perfecto para el objetivo que se persigue? Bueno, nunca algo es perfecto, siempre puede ser perfectible, por eso es que también se va al Congreso y ahí se puede proponer algunas alternativas de gradualidad distintas, por ejemplo, de cómo entran los distintos elementos al proyecto de ley. Para nosotros quedamos tranquilos en el sentido de que estamos dando paso a un proyecto que en sus bases da cumplimiento con la sentencia y genera la posibilidad de tener una estabilidad en el tiempo, que para algunos es insuficiente, pero bueno, ahí pueden hacer algunas propuestas, y que además ayuda al tema de los prestadores privados, que también es otro actor, además de las ISAPRES, los prestadores privados, el Colegio Médico se han manifestado preocupados por este tema, por la vinculación que tienen ellos con los seguros privados. Entonces nosotros por eso este proyecto contempla este componente de que a través de FONASA, que ya se hace a través de la libre elección, que se usa a los prestadores privados, exista la posibilidad de tener seguros privados complementarios que le permitan usar en mayor forma el prestador privado con una protección financiera mejor. Cuando yo le pregunto por el objetivo que se persigue, ¿el objetivo usted garantiza que se van a cumplir los dos objetivos en caso de que se apruebe este proyecto de ley? O sea, aplicar el fallo de la Corte Suprema y o garantizar la supervivencia del sistema ISAPRE. Es que la supervivencia del sistema ISAPRE está vinculado a la misma sentencia. La sentencia no da por terminado el sistema ISAPRE, no dice se acaban las ISAPRE. Sí, pero cobrándole, obligando a las ISAPRE, eso es lo que dicen ellas, obligándole a la ISAPRE a devolver, primero con la rebaja, ellos dicen que ya con la rebaja en el precio de los planes, lo que usted decía, que si se aprueba la ley, eso empieza a aplicarse automáticamente al día siguiente. Ya con esa rebaja, dicen en las ISAPRE, ya el sistema quiebra y por lo tanto ni siquiera podrían llegar a restituir los fondos, los 1.400 millones de dólares. Entonces, claro, una cosa es que no diga por escrito que se termina el sistema, pero otra es que si es que aplicando el proyecto de ley como está, con ese nivel de devolución y con la rebaja de los planes, ¿usted garantiza que el sistema va a seguir funcionando? Lo que yo le puedo decir es que primero las ISAPRES tienen una distinta condición. Hay ISAPRES que tienen una cartera que es toda después del 2020, por lo tanto no tienen ningún cobro en exceso ni tienen que devolver nada, solo tienen que suspender a los menores de 2 años. Por lo tanto, el tamaño del problema para ese tipo de ISAPRES es más pequeño. Son las menos. Claro. Son las más nuevas. Son las más nuevas. Y las otras ISAPRES, depende del tamaño de la cartera que esté comprometido, es el esfuerzo que van a tener que hacer. Lo que nosotros estamos tratando de dar con el proyecto, como decía Matías, no es una reforma del sistema privado, no es que nosotros estemos acabando con la ISAPRE, estamos tratando de dar condiciones de factibilidad para el cumplimiento de la sentencia. Y ciertamente es un tema desafiante, pero también tenemos que pensar que nosotros estamos saliendo de una pandemia que significó un impacto tremendo en los sistemas de salud público y privado. Y por lo tanto también en este último trimestre, por ejemplo, las pérdidas que tuvo el sistema ISAPRE, que en los últimos 2 años ha tenido pérdidas, se redujeron a 1/10 de lo que tenían el año pasado en la misma fecha. Y de hecho hay ISAPRES que ya no tienen pérdida. ¿Por qué? Porque se ha disminuido el gasto en licencias médicas, bien sustancialmente, porque han reducido la cantidad de casos COVID, porque también el hecho de que estemos impulsando una ley que produce sanciones más drásticas al uso fraudulento de licencias médicas también da un incentivo, y esto ha estado en la prensa y la gente está más preocupada de ese tema. Y el hecho de que se empieza a normalizar la siniestralidad, digamos, el uso del sistema en este tiempo también les va a dar un plazo para que ellos tengan una situación más balanceada. Por otra parte, el sistema ISAPRE tiene prácticas
del punto de vista del pago a los prestadores, que también tiene temas que son inflacionarios, ellos pagan por acto. Nosotros le hemos dicho, bueno, tienen que implementar algunas medidas de contención de costos, pagar en vez de pagar por acto, pagar por paquete. En un principio, de hecho, en el proyecto de ley estaba contemplada esas medidas, pero después al considerar de que en realidad con el mero hecho de bajar el cobro en exceso va a bajar los ingresos, ellos van a tener incentivos para también reducir sus costos. Lógico. El problema que... Y tiempo, sí, aquí lo importante también es el tiempo. Por eso que nosotros no estamos, la sentencia aplicada así en un solo momento, todos los elementos, evidentemente habría significado una crisis. Eso es lo que nosotros pensamos. Ellos sostienen que el monto que se ha entregado, los 1.000.000 de millones, o sea, los 1.400 millones de dólares, ni que les den todo el tiempo del mundo alcanzan. Entonces, cuando uno reportea con ellos y conversa con las ISAPRES, así como puede conversar con ustedes o con la superintendencia, ellos sostienen que con la imposibilidad de subir hacia adelante algunos planes o cobrar más, no tienen viabilidad futura. Entonces, una cosa es lo que puedan decir desde el ministerio, lo que uno pueda querer, evitar el efecto que tenga en el sistema completo, público-privado, pero si no les da el negocio son empresas privadas y son empresas internacionales donde probablemente se van a retirar del negocio. Entonces, no hay un cierto voluntarismo en decir no se van a terminar las ISAPRES, tranquilo. Veamos si de la hecho, ISAPRES... se podría abrir una ISAPRE. Se podría abrir otra ISAPRE nueva. ¿Y están las condiciones? Depende de los controladores, pues, si la gente quiere invertir en el tema. ¿Y por qué? Porque la sentencia no dice que se acaben las ISAPRES. No dice, ciertamente. claramente. Ahora, yo comprendo y lo he planteado en otras oportunidades, pero aquí las ISAPRES no son víctimas y nosotros no somos los victimarios de las ISAPRES. Aquí hay una sentencia de la máxima instancia de la justicia chilena que dice que estos cobros son injustos y que tienen que cesar y que además tienen que devolver lo que se cobró en exceso. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer prudentemente es justamente generar las condiciones para que se produzca esa situación. Ministra Aguilera, usted dice que podrían abrir nuevas ISAPRES. ¿Por qué no han abierto si el mercado usted sostiene que no es hostil para las nuevas ISAPRES? ¿Por qué no hay más ISAPRES? ¿Por qué no hay más competencia? Bueno, es que ciertamente que en medio de una pandemia nadie va a estar invirtiendo en un sistema de salud. Pero salimos de la pandemia. Estamos saliendo. Bueno, es que depende... ¿Usted tiene conocimiento de que hay alguna nueva ISAPRE que quiera abrir? No, pero que se abrió una hace poco, sí. Pero en función de movimientos accionarios de antiguas ISAPRES. Sí, bueno, pero es que el mercado es algo dinámico. Yo no me dedico No, a ese tema. O sea, alguien podría invertir en ese cuando tema. Usted dice, a lo que yo me refiero es que el sistema, digamos, es que sigue el gobierno no busca con esto, como dicen las ISAPRES, que es una forma soterrada, encubierta, de terminar con el sistema. Y de estatizar de facto el entonces, sistema. ¿Cómo vamos a estar entonces le hago la pregunta, ministra. En el plan del gobierno, en el plan mirado de aquí a 4 años, en el plan de la reforma a la salud que quieren hacer, ¿tienen cabida las ISAPRES como existen hoy? En el plan de gobierno, después de que pasemos por esta circunstancia de la Corte Suprema y del cumplimiento de la sentencia, está hacer una reforma a la salud. Y ciertamente que en esa reforma a la salud nunca se ha planteado que dejen de existir los prestadores privados, los prestadores públicos y que exista posibilidades de trabajar con seguros privados. Ahora, ¿cómo los conocemos hoy? Ciertamente que hay distintas visiones al respecto. El gobierno plantea que los seguros privados deberían tener un efecto complementario a un seguro universal, que es lo que ocurre en los debieran países... desaparecer las ISAPRES como funcionan hoy día. Ahora, en los proyectos alternativos, por ejemplo, que presentó el presidente Piñera en su gobierno, también se modifica el rol de las ISAPRES. O sea, en el fondo lo que pasa es que la mecánica de funcionamiento del ISAPRE de alguna forma tiene un problema estructural en el sentido de que utiliza los recursos de la seguridad social, pero lo utiliza con una lógica que no es la de la seguridad social. Por eso el Tribunal Constitucional dijo que la tabla de factores era inconstitucional, el que a la gente se le cobrara, cuando se trabaja con fondos de la seguridad social, se le cobrara en forma distinta por la edad, o sea que en el fondo se aplique un mayor precio a la gente que tiene más riesgo de la salud. Eso no es compatible con la seguridad social. Pero con ese panorama es bien difícil que alguien, como dice usted, se entusiasme por abrir una ISAPRE. Bueno, ciertamente, pero es que... Porque no están los planes, o sea, si se aplican los planes, si resultan los planes del gobierno, de la reforma planteada originalmente por el gobierno, no de los alternativos, es una modificación completa donde las ISAPRE como existen hoy día no van a seguir existiendo.
En ninguno de los planes que yo haya visto, ni en los de derecha, ni en los del gobierno, las ISAPRES siguen existiendo de la forma como hoy día existen. Eso es lo que le podría decir. Y en todos ellos hay espacio para seguros privados, pero de distinta naturaleza. En seguros privados en el primer piso, digamos, o seguros privados en el segundo piso. Ministra, en el periodo en que las ISAPRES debían aplicar la nueva tabla, que de la circular de la 343 famosa. Del 2020 hasta acá. Del 2020 hasta acá. Y que no lo hicieron. Y por eso cobraron en exceso. O sea, lo hicieron a los contratos nuevos. Los contratos nuevos. Pero esa es la línea de base. Por eso, en el fallo, así se calcula cuál sería el excedente que tienen que devolver las ISAPRES. Y dejar de cobrar. ¿En qué momento, en qué estaba haciendo la superintendencia en ese momento, que es la encargada de fiscalizar a esas empresas para que hubiesen cumplido ese fallo? ¿No son acaso de alguna manera corresponsables, no es acaso corresponsable el fiscalizador de que las ISAPRES ese mismo día aplicaran las tarifas nuevas? Lo que sucede es que, primero, no podrían haber aplicado antes un fallo que es ahora. Eso es lo primero. Segundo, No, de que cuando el 2019. 2019 se aplica la circular da una instrucción directa de que se aplique a los nuevos contratos. ¿Por qué? Porque los superintendentes no tienen atribuciones para cambiar los contratos que ya existen. ¿Y eso se cumplió? Sí, eso se cumplió. O sea, todos los nuevos contratos después del 2019, Después de abril del 2020. se aplicaron. Sí, esos La contratos nueva tabla de no tienen problema. Y cuando las ISAPRES siguieron cobrando las antiguas tablas, o en función de las 900 antiguas tablas hay. Sí. Más de 900 tablas de distintas ISAPRES, con muchas tablas cada ISAPRE, la superintendencia no tenía ninguna atribución para decirle, señora ISAPRE, ustedes tienen que empezar a partir de ahora, abril de 2020, a cobrar con la única tabla que se requiere. No se hizo en ese momento. Cuando se publicó la circular, no se hizo una modificación legal que facultara para aplicar esa tabla de factores en forma universal. Sin embargo, es importante destacar que en la judicialización del sistema consistentemente se dio favor a las personas que recurrieron a la Corte en relación a las alzas por las ¿Se tablas. produjo un vacío ahí en que nadie fiscalizó? Sí, pues hay un vacío desde el 2010. ¿Y quién es responsable de un vacío donde nadie fiscalizó al fiscalizable? Es que no es que haya un vacío en el fiscalizador, hay un vacío legal. Por eso, pero ¿quién es responsable de que nadie fiscalizara que las ISAPRES... O sea, primero hay una responsabilidad conjunta entre el legislativo y el ejecutivo de que después de que el Tribunal Constitucional del 2010 declarara inconstitucional la tabla de factores no se haya solucionado ese tema por vía legal, que fue lo que pidió el Tribunal ¿Y Constitucional. eso no traerá eventualmente... Eso lo hemos planteado Sí. y todo el mundo lo reconoce en el Congreso, de que en el fondo... ¿Eso no traerá el día de mañana alguna acción judicial internacional, por ejemplo, de los inversionistas de las ISAPRES, que digan, disculpen, la ministra de Salud ha dicho que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en su momento no hicieron nada para que se cumpliera la ley? El fiscalizador no tenía las facultades para que se... No, yo no he dicho que no se hayan hecho nada para cumplir la ley. Lo que dije es que lo que no se hizo fue una inacción de alguna forma, o no se avanzó con las distintas propuestas para dar solución al vacío legal que se produjo cuando el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores, que es distinto a no cumplir la ley. Había proyectos, pero que estuvieron Pero que durmiendo en el se Congreso por dieron, años. no siguieron avanzando, y algunos que todavía están en el Congreso, de hecho. Ya. Ministra, voy a volver a un punto, solo para que quede bien claro. Cuesta encontrar, no voy a decir a las ISAPRES, porque ya sabemos cuál es su postura, un experto en el tema que no diga que así como está la ley, con los plazos y los montos, no vayan a quebrar las ¿Todas? ISAPRES. No sé si todas o la gran mayoría. Las que tienen la mayor cantidad, Exacto, las de carteras más afiliados, grandes. finalmente pensando en los afiliados. Y usted hoy día viene en una entrevista en El Mercurio donde asegura que las ISAPRES no van a desaparecer. No, yo dije que no aseguro. El titular... Sí, yo dije que lo mismo que les dije Sí. a ustedes, ¿Cómo está tan segura, digamos? O Por sea, eso porque el proyecto de ley no está acabando con la ISAPRE. No, porque no lo dice escritamente, es por Claro. escrito. Entonces No, le hago la pregunta de otra manera. ¿Usted garantiza que si se aprueba la ley como está y las ISAPRES tienen que cumplir con esos plazos y esas devoluciones, pueden seguir funcionando y no van a quebrar? Es que depende también de los controladores, porque lo que estaba diciendo, efectivamente la baja de la cotización es un estrés para el negocio. Ellos dicen que ya con eso no pueden seguir Bueno, pero es funcionando. que ellos tienen que hacer medidas también para contener costos. Tienen gastos de administración altos, tienen una forma de pago a los prestadores que
que genera un esquema inflacionario al pagarle por prestaciones. O sea, usted dice que tienen cosas o medidas que tomar para evitar, para cumplir con esto, si uno con les, la ley, si uno y les no da quebrar. un tiempo justamente para que ajusten su modelo de negocio de alguna forma. Ahora, evidentemente, el caso, nosotros como gobierno no tenemos que ponernos a administrar la ISAPRE. Lo que nosotros tenemos que dar con el proyecto de ley una propuesta para que se cumpla la sentencia. Ahora, si a los expertos, que yo también he conversado con ellos, les parece que es insuficiente, bueno, en el Congreso, en la Comisión de Salud del Senado, se les va a invitar para que hagan sus planteamientos y propongan otras alternativas. Pues eso también es importante desde el punto de vista de por qué uno se demora en el fondo en un tema tan complejo, porque primero es complejo y hay unos bordes que son difíciles de subsanar. O sea, que hay una sentencia de la Corte Suprema, en Chile los fallos se cumplen, hay que tratar de dar cumplimiento a esa sentencia, se ha tratado de dar una gradualidad. De un principio, en las primeras reuniones con el Congreso, los mismos parlamentarios, incluso los republicanos dijeron aquí no va a haber fondos fiscales para esto, por lo tanto hay que ver una forma en que se pueda ajustar esta situación, pero esto finalmente hay que volver a cuál es el origen. Esto es algo que la justicia considera que es un cobro injusto y tenemos que dar la viabilidad para que se pueda cumplir. Así como Así que garantizar que no quiebre ninguna, obviamente que uno no puede hacer una garantía. Que quiebre el sistema, digamos. No, el sistema pensando en los 3 millones de afiliados que van a quedar con justa parados, razón, con justa razón usted dice, nosotros no tenemos más que proveer una ley para que se cumpla un fallo. Podría no, pues claro. Claro, porque esa es su tarea. Que la gradualidad. Y claro. la tarea de la ISAPRE es de las ISAPRE. Así como dicen, ustedes entiendan cuál es nuestro papel como gobierno y en la Corte Suprema su papel como... Claro, y de hecho también hemos planteado a las ISAPRES que si ellos tienen un entendimiento distinto de la sentencia o tienen este planteamiento de que todas quiebran, pueden presentar esos antecedentes a la Corte Suprema. Si la sentencia es para ellos. Ellos no han presentado ningún antecedente a la Corte Suprema, no han hecho recurso de aclaración, no han hecho informe en derecho, no han presentado un téngase presente respecto a la situación. Ninguna, ¿No es un fallo inapelable? Pero pueden hacer un planteamiento a la Corte. Ministra, pero en el sentido práctico de las cosas, usted... Porque de hecho ellos tienen una lectura distinta de lo que significa la sentencia. Ellos piensan de que la devolución debería ser solo sobre los contratos que tuvieron movimiento del 2020 a la fecha. Nosotros analizamos eso y vimos que lamentablemente no tenía fundamento jurídico. Ahora ellos pueden hacer ese planteamiento a la Corte para ver cómo se cumple el fallo. Claro, no, sobre qué contratos, sobre qué contratos son mucho menos contratos, son mucho menos consideran que debiera aplicar. Pero es una forma de interpretar también un fallo. Pero, claro, pero la sentencia no se puede interpretar. No, la sentencia no. Pero yo quiero ir al caso práctico, que es el que atañe a la gente en sus casas probablemente. Usted dice, nosotros tenemos que cumplir un fallo y no nos pidan más que eso, no somos intérpretes. O sea, igual no solo tenemos que cumplir la sentencia porque podría haberlo hecho por circular el superintendente. ¿Por qué estamos presentando un proyecto de ley? Justamente porque tenemos conciencia de que es un tema complejo y de que tienen que haber más actores que participen en esta discusión y que se vea de forma más transparente cómo se puede cumplir esto a través de un proyecto de ley en el que ya estamos otorgando una gradualidad. Que no solo está el tema de los plazos, está el hecho de separar las garantías del pasivo que se genera por la devolución de las garantías de los prestadores. Está el tema de que para que haya un mejor reconocimiento del precio, de cómo suben los precios en salud, un perfeccionamiento del ICSA, que es el índice con el que se calcula el reajuste del precio base. Estamos planteando de que se fije la prima GES. ¿Por qué estamos planteando que se fije la prima GES? Porque falta un tercer fallo. Sí. A la Corte Suprema la gente ha recurrido porque muchos vieron en sus cartolas que la prima GES tuvo un reajuste bien alto con la ISAPRE, muy importante. Entonces la gente recurrió a la Corte. La Corte está a vistas de generar un tercer fallo que no sabemos qué naturaleza va a tener y nosotros lo que estamos expresando a través del proyecto de ley es la voluntad del Ejecutivo de regular ese tema de manera de que no sea una situación que genere más estrés todavía al sistema. Ministra, de los seguros privados. ¿Usted reconoce que puede generar un estrés el fallo y la situación al sistema privado, a los inversionistas que son dueños de las ISAPRE? Nosotros lo que nos preocupa son las personas. Por supuesto. Y la continuidad pero así como ustedes tienen que su labor como ejecutivo, la Corte Suprema como Poder Judicial, la empresa privada, si ve que está estresado y que las rentabilidades o los retornos de su inversión no dan, probablemente van a llevar sus capitales o a otros países o lo van a dedicar a otros negocios.
Eso es un dato. Bueno, sí, ellos así operan y están en su libertad de también hacerlo. pueden recurrir a las cortes Pueden, internacionales. pero una vez sienten que el negocio no les da hacia adelante y que no está el ambiente en Chile para invertir en esto. Si eso pasa sin aseguradores privados, probablemente, no sé si usted está de acuerdo, se podría provocar un colapso general del sistema. Y ahí sí que usted como ministra de Salud le va a llegar el problema, el eventual, el O sea, ya potencial estoy en el problema. No, pero un problema mucho peor, que si se cierran las ISAPRES pueden llegar 3 millones de personas al sistema público. Entonces, Y además los centros privados de Por salud, eso, pues, hay algunos que efectivamente quebrarían también... por el nivel de quebrarían. deudas que hay. Entonces, ellos pueden perfectamente decir, ok, yo no llego, no me da o no quiero seguir en este negocio porque resulta que está, dicho por la propia ministra, es un sistema demasiado estresado. Nos vamos a llevar nuestros capitales a hacer otro negocio. Bueno, pero justamente lo que trata el proyecto de ley es de reducir ese estrés que se produciría en forma abrupta si se aplicara la sentencia con una circular de la superintendencia en el momento cero. Efectivamente, puede haber conductas distintas de los privados. Los privados son libres de tener distintas acciones. En el caso de los prestadores privados, nosotros tenemos una preocupación particular con ellos, porque efectivamente lo que más nos preocupa es que el prestador siga funcionando y por eso es que estamos planteando de que existan seguros complementarios para que la gente de FONASA, que es un mundo mucho más grande que el de la ISAPRE, son 8 millones de cotizantes, puedan recurrir de mayor forma y con coberturas mejores en los prestadores privados y tengan una situación de sostenibilidad. Es importante que ustedes consideren de que el 60% de las acciones que hace la clínica se las hace la ISAPRE y el 40% FONASA. Entonces también Por eso lo que pase con la ponerse- ISAPRE, y es importante también que la gente lo tenga claro, porque de repente nos dicen, oye, pero ¿por qué se dedican tanto a hablar de la ISAPRE cuando la mayoría, como dice usted, Está en se FONASA. atiende por FONASA? Claro, pero lo que le pase a la ISAPRE, primero, lo que le pase a la ISAPRE va a también tener repercusiones pues, en es los un sistema. centros, en los prestadores, en las clínicas, El en los centro centros médico privados, en donde la se Florida, atienda- por ejemplo. donde se atiende un porcentaje importante de los que son Y financiados justamente por porque FONASA. entendemos eso, el efecto sistémico, estamos presentando un proyecto de ley. Si no lo entendiéramos Por así, supuesto. no habríamos hecho el esfuerzo de presentar ¿Y un ahí qué proyecto de pasa ley. con...? ¿Sin el uno sector dice, privado claro, funcionaría el sistema general de salud? Nadie piensa que el sistema de salud puede funcionar pero sin el no, sector privado. no podría funcionar sin el sector privado, la salud en O Chile. sea, sin los prestadores privados, no. No. Claramente no. Ya. Nadie ha planteado de que dejen Y el de existir riesgo los prestadores es privados. efectivamente, es tan complejo el riesgo de que si caen las ISAPRES caigan los prestadores, que no son, las ISAPRES son aseguradoras, los prestadores son clínicas, centros médicos, que son privados. Bueno, justamente lo que estamos tratando de hacer es tratar de dar una cierta estabilidad de manera de que todos los elementos de la sentencia no entren al mismo tiempo y eso genere una posibilidad de estabilidad y que no ocurra ese efecto de cascada. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Ministra, y en ese sentido, ¿tiene FONASA la capacidad de recibir, de absorber a los afiliados de las ISAPRES en el caso de que se cumpliera lo que dicen las ISAPRES que va a ocurrir? O sea, FONASA, la gente hoy día ya se ha mucha trasladado, gente que se ha trasladado, de sí. ISAPRE a FONASA. Sí. Alrededor de 300.000 personas en el último año, que es como el tamaño de una ISAPRE. Sí. Esas personas, cuando uno ve cómo utilizan el sistema, ellos no usan el sistema público institucional, ellos Libre siguen elección. recurriendo 100% libre al elección. prestador privado, claro. Entonces, a nosotros nos preocupa el tema de que efectivamente sus coberturas financieras en el uso del prestador privado, especialmente en la hospitalización, porque en los exámenes y la consulta no es tanta diferencia, pero la hospitalización es menor que la que tenían en ISAPRE. Y por lo tanto, que no exista una sobrecarga hacia la hospitalización pública, dándoles una mejor cobertura a la hospitalización privada a través del seguro complementario. Ministra. Pero ciertamente que FONASA ha absorbido esa cantidad de gente y nosotros no esperamos, ni el proyecto está hecho para que toda la gente se cambie de ISAPRE a FONASA. Si eso ocurriera, colapsa FONASA. Es que FONASA es un seguro, Sí. y recauda el dinero y paga a los prestadores. O sea, yo me imagino que cuando la gente dice colapsa FONASA se El refiere al sistema prestador público, público. el prestador público. El SNSS. Sí. Claro, pero esa gente no usa el Sistema Nacional de Servicios de Salud, usa los prestadores privados. Ya, por eso, solo como para completar la oración, digamos, el sistema depende de la mantención, sí, de la sobrevivencia de los prestadores privados. Por supuesto, es que es un sistema de salud como el sistema de salud chileno y en general en el que hay una segmentación entre tanto en los seguros como en la prestación. En todo sistema, cuando se afecta, incluso en el cuerpo humano, si se afecta un área, tiene un efecto sistémico. Por eso es que nosotros, justamente por la responsabilidad de prever esos efectos, es que estamos planteando estos distintos elementos en el proyecto de ley. Ministra, ¿le sorprendió el tono de la declaración de la Asociación de ISAPRE señalando que el proyecto de ley es un engaño? O sea,
La verdad es que me sorprendió el tenor de la declaración, pero el que ellos apunten al gobierno no me sorprendió, porque en todo momento ellos han apuntado al gobierno, que nosotros hacemos una lectura más extrema de la sentencia, y omiten el hecho de que que la justicia es la que ha dicho de que los cobros son en exceso. Es como si nosotros hubiéramos hecho la sentencia, cuando en realidad... ¿Cómo se explica ese no es tono en ese contexto? ¿Usted lo relacionaría con lo ocurrido el domingo pasado en las elecciones, con el triunfo de un sector de la población? Sí, yo la verdad es que no soy muy buena para interpretar las causas, yo veo los hechos. El hecho es que el tenor de la declaración es muy duro, y yo creo que tenía el efecto comunicacional, en el fondo, de apuntar una vez más al gobierno. Es el gobierno que supuestamente quiere estatizar, es el gobierno el que hace una lectura de la sentencia, y por eso nosotros contestamos de que no nos parecía adecuado ese tono, y nos sorprendía un poco el tenor de esa declaración, y que todo lo que se está tratando de hacer es dar un cumplimiento gradual y responsable a una sentencia que hizo la Corte Suprema, y que si ellos tienen una lectura distinta de la sentencia, todavía pueden presentar recursos, declaración, etcétera, a la Corte. ¿Ha conversado con las ISAPRES usted estos últimos días? Estos últimos días... ¿Esta semana? No, esta semana no. Pero bueno, nos vamos a encontrar con ellos en el Congreso, así que ahí conversaremos. Pero no tienen una instancia... Sí, teníamos una instancia. Sí, tenía, sí, pero sí. ya no. Por eso esa mesa... No. Ya, pero hoy día usted no tiene un canal de comunicación directo con la ISAPRES. Yo siempre he podido conversar con Gonzalo Simón y él también conmigo. No es que tengamos así unas relaciones cortadas. Ahora, después de la declaración no hemos conversado. Ya. Y después de esa declaración, ¿usted está disponible para conversar con la ISAPRES? Yo siempre estoy disponible para conversar. Ahora vamos a conversar en el Congreso. Agregándole, o sea, como ahora está ya la ley. Agregándole a esa declaración, el presidente de la CPC, Ricardo Meves, también dijo en una entrevista aquí en Canal 24 Horas, que si el sistema cae, pensando en toda la gente que tiene, o en el 500.000 de personas que tienen tratamiento en este momento, en curso financiado por las ISAPRES, si el sistema cae hay gente que puede morir. ¿Se hace responsable el gobierno de esa potencia? ¿Ya están así? Claro. ¿Está cuantificado? ¿O está exagerando el presidente de la CPC? Lo que sucede es que evidentemente esto apunta en la misma línea de que aquí hay un proyecto que en el fondo pretende acabar con el sistema privado, y justamente el proyecto lo que trata es de darle una cierta estabilidad y que después discutamos lo que es la reforma de salud. Entonces, como el abundar en el tema de que las personas, por supuesto que estamos conscientes de que cualquier disrupción en la atención de salud va a generar riesgos para la salud de las personas. Por eso estamos presentando un proyecto de ley, porque ciertamente que la atención de salud salva vidas. Ya, o sea, usted digamos, coincide en que si el sistema cayera, habría gente que podría morir porque suspende su tratamiento. Si hay, por supuesto que cualquier sistema de salud que deje de funcionar pone en riesgo la salud de las personas. Claro. Estamos hablando del sistema, si cae el sistema de la ISAPRES, hay gente... La garantía de la continuidad del tratamiento. Que hoy día está en tratamiento y que no seguiría en tratamiento. Bueno, pero si hay una situación así, lo que estamos justamente, yo insisto, estamos tratando de prever que ocurra una caída abrupta del sistema de ISAPRES. Por eso estamos presentando el proyecto de ley. Por lo tanto, no corresponde que nos pongamos en esos escenarios cataclísmicos, porque es justamente lo que estamos tratando de evitar. Si no, habría hecho una circular el superintendente y baja ahora, baja en un mes o en 3 meses y empieza a devolver en 6 meses. Y no es lo que se hizo. Se le está generando un consejo asesor al superintendente para que valore un plan de devoluciones que va a presentar la misma ISAPRES, este tema de que suspendan el cobro. ¿Por qué? Nosotros nos interesa que se suspenda el cobro que la justicia considera que es excesivo, o sea, que se deje que se aplique en forma universal la tabla de factores de aquí en adelante, que es el efecto... ¿Para que no se acumule más? Para que no se acumule más deuda. Si mientras más se atrase eso, más deuda se acumula, justamente. A ver, una última. El superintendente también estuvo acá de salud y dijo y reconoció que había algunas, no quiso dar el número, pero no todas, dijo, pero hay algunas ISAPRES que están en una situación al filo de la insolvencia, a punto de quebrar. Usted tiene esa información, me imagino. Sí, pero ¿cuántas son esas ISAPRES? Él la maneja, eso es labor de la superintendencia. Sí, y efectivamente, entre que él vino para acá y que ahora salieron la situación económica, la verdad es que no están en situación de insolvencia. Como dije, siguen con pérdida, pero ya hay varias ISAPRES que están con cifras azules. Es una situación que está... No hay ninguna ISAPRE en peligro de quiebra. En este momento que yo sepa, en este momento con las circunstancias actuales, no, que yo sepa. Ministra Jimena Aguilera, ministra de Salud, muchas gracias por estar esta mañana en Estado Nacional. Gracias. Muy bien. Gracias, ministra. Ya